Muy buena jornada tengan todos y cada uno de ustedes, queridos amigos que nos ven esta tarde a través de la red social de Misión Cristiana Internacional de MET, el Tabernáculo de Dios, y a través de la red social del Centro de Formación Ministerial, CEFOMIN, en una clase más de nuestra serie de doctrinas fundamentales, en la que hemos venido avanzando y hemos venido estudiando de una forma más consistente muchas de las doctrinas que quizá han sido enseñadas a lo largo del tiempo. Agradecemos a los maestros que nos las enseñaron en el pasado, pero que hemos venido a trabajar con un enfoque de la palabra de Dios entendido a partir de la gracia de nuestro Señor. Hemos eliminado y hemos procurado ir quitando todas aquellas ideas, todas aquellas creencias que nos alejaban de un Dios lleno de gracia, y quizá nos han enfrentado a un Dios que es un Dios vengativo, un Dios lleno de ira, y hemos visto que no, que Dios al contrario espera de nosotros que transformemos nuestra vida a través de la lectura de su preciosa palabra, a través de aprenderla y de aplicarla sobre todo, y hemos ido modificando diversos conceptos que quizá teníamos en la mente y en nuestro corazón sin que fueran del todo correctos. Quizá hemos ido ampliando el conocimiento que teníamos, y ese es el propósito de estas clases, que usted vaya comprendiendo con mayor amplitud los misterios preciosos de la palabra de Dios, y que están precisamente señalados en la santa palabra de Dios para su beneficio, para que usted sea bendecido ante todo. Así que vamos a continuar esta ocasión con la lectura de la palabra del Señor y de nuestras lecciones para ir cumpliendo este programa de doctrinas fundamentales. Así que vamos a continuar. La ocasión anterior nos quedamos meditando, así como este pequeño amiguito que nos acompaña en la lámina. Nos quedamos meditando acerca de varios temas y hemos dejado una tarea que abordaremos más tarde, si lo permite el tiempo, y es que va enlazada justamente con esta estructura de entender qué es el arrepentimiento de forma correcta, qué es arrepentirnos, y hemos visto que tiene que ver con este aspecto de transformar nuestra mente. Y también hemos analizado el aspecto del pecado visto desde la perspectiva bíblica, y que tiene que ver con esas actitudes en las que erramos en el camino y en el transcurso a ser como Cristo Jesús. Así que, ¿sobre qué vamos a meditar el día de hoy? Hoy vamos a meditar acerca de las obras muertas. El arrepentimiento debe realizarse sobre las obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Vamos a entenderlo a través de esta perspectiva. Primeramente, las obras muertas podemos entenderlas como toda actividad religiosa hecha para cubrir el pecado. Primero, ¿qué implica religión? ¿Qué significa religión? La palabra de Dios nos indica que hay una religión verdadera. En la carta de Santiago, la carta universal del apóstol Santiago, encontramos una referencia de qué implica la verdadera religión. Pero la palabra religión por sí significa ligar nuevamente. Ese es un intento de volver a estar en vínculo con algo o alguien. Eso es religión, intentar vincularnos nuevamente con alguien. Es decir, la religión que no es la religión de Dios es la religión que intenta religarnos con Dios a través de obras, a través de hacer cosas que nos permitan ligarnos nuevamente a Él. Sin embargo, no es materia de esta clase todavía, de esta sesión, pero más adelante vamos a entrar en ese estudio que yo les platico acerca de lo que implica la verdadera religión, y que lo señala con profundidad el apóstol Santiago. Pero ahora vamos a ver qué implican todas aquellas actividades religiosas o que pretenden que nos religuemos con Dios con una finalidad: cubrir el pecado. Y vamos a verlo a través de la cita bíblica contenida en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículos 13 al 20. Voy a leerla en la versión de traducción al lenguaje actual, que dice la palabra de Dios así. De los versículos 13 al 20 indica: para mí esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan, y no me ofrezcan incienso, porque ya no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva, ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto. Ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Dejen ya de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado y traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Vengan ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve, entonces comerán de lo mejor de la tierra. Pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de batalla. Les juro que así será. Toda actividad religiosa que pretende cubrir el pecado es
yo sigo pecando, sigo cometiendo errores de manera voluntaria, es decir, ya no solamente es un error, sino ya es voluntario mi alejamiento de Dios. Y además, para intentar cubrirlos, tendré una actividad como si fuera una actividad piadosa. Pretenderé que soy alguien bueno, y no solamente alguien bueno, sino que me haré incienso, voy a alabar a Dios, pero mi vida no la estoy transformando. ¿Sí se da cuenta? Es decir, no hay arrepentimiento genuino, sino solamente hago cosas para aparentar dos. Una, frente a la gente, que soy alguien piadoso, o Dios, perdón, o dos, para calmar mi conciencia. Y entonces hago todas esas acciones para calmar mi conciencia y pensar que estoy bien delante de Dios. Esas actividades religiosas, pero que no van acorde con una vida piadosa, esas son obras muertas. Así que lo que nos invita la palabra de Dios, elimina todas esas acciones que realizas para pretender que eres una persona piadosa. Y enfócate en transformar tu vida, porque ello se va a evidenciar después al futuro, se va a evidenciar hacia afuera. Transforma tu forma de pensar, transforma tu mentalidad por medio de la renovación de tu mente, y entonces tus actos van a ser piadosos, pero ya no van a ser una mera imitación exterior, sino que van a surgir genuinamente desde tu interior. Segundo, las obras de la ley. Romanos 3, capítulo 20, voy a leerlo en este momento. Sin embargo, yo le invito a que usted, por favor, lea lo que dice Gálatas 2:16 en su casa. Ahora yo voy a dar lectura a Romanos capítulo 3 versículo 20 en la versión de traducción al lenguaje actual. Dice así la palabra de Dios: el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Es decir, las obras de la ley es apegarme a lo que indica la ley mosaica. Eso lo dice el apóstol Pablo a su concurrencia. Si ustedes se apegan al manual de los ritos judíos, está bien, porque eso les va a llevar a entender que son pecadores, es decir, que cometen errores e incluso cometen acciones voluntariamente para alejarse de Dios. Pero ese no es el todo. El hacer las obras de la ley no te va a limpiar, no te va a transformar. Lo que te transforma es transformar tu mente, lo que te transforma es modificar tu mente por medio de la renovación de tu hombre interior. Así que el cumplimiento de las normas legales tampoco nos lleva a un arrepentimiento genuino. Es bueno, sí, por supuesto. Sin embargo, el camino correcto es modificar, transformar nuestra mente, renovar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro hombre interior. También toda decisión para agradar a la carne es todavía peor. Romanos 8:8 indica lo siguiente en la nueva versión internacional. Dice así: los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Si se dan cuenta, no pueden agradar a Dios. Si nos damos cuenta, aquí lo que la palabra del Señor indica es que si usted y yo damos cumplimiento a todo lo que nuestro cuerpo nos ordena, a nuestras pasiones, a nuestros deseos incorrectos, y no sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces le estamos dando gusto a nuestra carne. Eso, por supuesto, que no es arrepentimiento. El arrepentimiento es transformar nuestra mente, transformar nuestro corazón voluntariamente, para entonces enfocarnos en la voluntad de Dios y hacer su voluntad. Entonces, toda decisión que yo haga para agradarme a mí, por supuesto que no está hablando de arrepentimiento genuino. Es una obra muerta. Es una obra que no tiene fruto. Es una obra que algún día va a ser evidenciada como una obra de la carne. Me doy gusto a mí, pero no actúo para agradar a Dios, que me escogió, que me apartó. Y como hemos entendido en otras clases, que nos hizo santos, es decir, nos apartó del resto. Y yo debo vivir conforme a eso. Pero quiero que entendamos esto desde una perspectiva importante. Darle gusto a nuestra carne, a nuestro cuerpo, de manera desenfrenada, es diferente a cuidar nuestro cuerpo y nuestra carne. Es algo totalmente distinto. Darle gusto a la carne es acceder a todos sus deseos. Es atender a todos los deseos que pretenda generar y llevar a cabo sin ponerle un freno. Así que lo que la palabra nos dice es: a tu carne le debes poner un freno sabio. ¿Y cómo entendemos cuando debemos ponerle un freno sabio? Cuando usted y yo transformamos nuestra mente. Sin embargo, debemos cuidar nuestro cuerpo. Debemos atender nuestro cuerpo. Debemos protegerlo y darle la primordialidad que Dios quiere que le demos, porque es el elemento a través del cual Dios se manifiesta, a través de nosotros en este mundo, nuestro cuerpo. Si usted y yo no lo cuidamos, y Dios planeaba que nuestra vida tuviera 70 u 80 años, pues va a acabar a los 50, 60, por no cuidarla, o si no es que antes. Porque no le estamos cuidando. Entonces es distinto
a hacerle caso para todo y no ponerle un freno a nuestros deseos que atender nuestra carne y cuidarla. Así que estamos de acuerdo en ello. Toda decisión para agradar nuestra carne es una obra muerta. Ahora veamos que también las obras muertas son obras de sufrimiento. ¿Qué es esto? Este es otro extremo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice lo siguiente: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Obras de sufrimiento, ¿qué es? Es este aspecto de la condenación donde yo me inflijo, y lo veíamos también en la clase pasada, me inflijo un castigo, ya no solamente corporal, sino me inflijo un castigo emocional. Y me autoproduzco tristeza. Y si yo siento tristeza, voy a creer que con ello estoy arrepintiéndome. No, esa es una obra muerta. La auténtica tristeza es aquella que se genera porque estoy transgrediendo la voluntad de Dios. No porque Dios se ve afectado por ello, sino porque sé que yo me voy a ver afectado. Así que lo importante de todo esto es transformar nuestra mente, reitero, transformar nuestra mente para entender que esas obras de sufrimiento en lo absoluto son obras que vayan a traer fruto. Al contrario, son obras muertas, obras de muerte. Una obra muerta más es todo intento por justificar al hombre por el hombre. Romanos capítulo 3 versículos 19 al 20 dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que esto que nos indica que por más obras buenas que yo haga, no voy a ser justificado delante de Dios. La única justificación delante de Dios es aceptar a su Hijo Jesucristo como mi Salvador, creer que Él es Hijo de Dios, que vino a este mundo, murió, pero Dios le resucitó de entre los muertos con el poder del Espíritu Santo. Creerlo en el corazón y confesarle lo que produce esa cuestión de la justificación. Así que lo único que me puede justificar es Jesucristo, no mis acciones. Mis acciones por sí solas no tienen valor para justificarme. Son valiosas, sí, para demostrar que soy hijo de Dios y para bendecir a mi hermano, a bendecir a la gente con la que convivo, bendecir al medio ambiente con el que tengo que estar en armonía, bendecir a su creación, los animalitos. Me hace una persona en comunión y en armonía con la creación de Dios. Pero eso por sí solo no me salva, ni me justifica. Quien lo hace únicamente es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es una obra muerta, pretender que con ello voy a ser justificado. Una obra muerta más son las obras de la carne. Y aquí no voy a leer Romanos 8.8, esa va a ser tarea de usted, leer Romanos 8.8. Sin embargo, yo voy a leer Hebreos, capítulo 9, versículos 9 y 10. Vamos a ver lo que dice. Dice así, en la versión, la palabra hispanoamericana. Dice la palabra de Dios así. Todo lo cual tiene un alcance simbólico referido a nuestro tiempo. En efecto, las ofrendas y sacrificios presentados allí eran incapaces de perfeccionar interiormente a quien los presentaba. Eran simplemente alimentos, bebidas o ritos purificatorios diversos, observancias todas ellas exteriores, válidas únicamente hasta el momento en que se instaurara el nuevo orden de cosas. Es decir, todo lo que hagamos nosotros en nuestro cuerpo para intentar agradar a Dios son obras muertas cuando no son obras que sean producidas por la justificación. Son obras muertas. Si intento agradar a Dios con mis propias o solamente con mis obras, es infructuoso. Todo ello debo hacerlo a través de la fe en que solamente el sacrificio de Jesús me justifica delante de Dios. Esto es lo que nos indica la palabra de Dios, que son las obras muertas. Vamos a continuar. Conclusión. No hay sustituto para el arrepentimiento. Entendido el arrepentimiento como transformación de mi mente. Nada lo sustituye, hermano. Ni el ser buen hijo, ni el servir a Dios, ni el hacer obras muy buenas. Si no transformo mi mente y con ello muestro un verdadero y genuino arrepentimiento, toda actividad religiosa del hombre me llevará a un orgullo. Es que yo soy, es que yo hago, es que soy un siervo de Dios. Todo eso es orgullo farisaico, muerto, sin frutos. El arrepentimiento hace que nos demos cuenta que estamos en bancarrota de justicia y nos hace volvernos a Dios. Mi única justificación es Dios y solamente a Él puedo voltear para obtener la justificación. Esa es la conclusión a la que podemos llegar en temas del arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a continuar con nuestro estudio. Las obras de gracia de Dios son de acuerdo a la medida del arrepentimiento. Vamos a ver qué dice Romanos 5.20. Este es un aspecto muy bueno y muy interesante.
Romanos capítulo 5 versículo 20, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, dice así: en lo que atañe a la ley, éste intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, nosotros como seres humanos somos imperfectos y normalmente tendremos a cometer errores, pero cada ocasión que yo veo mi error y me reconozco como alguien necesitado de arrepentimiento, va a abundar la gracia. Y estas ayudas van a ser muy importantes para el ser humano. Hay un libro precioso de uno de mis autores favoritos que se llama Charles Spurgeon. Lo menciono mucho porque fue un predicador muy interesante, una profundidad teológica muy linda, muy hermosa, llena de la gracia y también de un concepto correcto del arrepentimiento. Y él tiene un libro precioso que se llama Ayudas para la Santidad. Es un libro muy antiguo, redactado ahí en la época de los 1800. Entonces es un libro antiguo, pero en ese libro precioso él plasma diferentes versículos bíblicos llenos de reflexiones acerca de cómo Dios nos llena de su gracia y nos ayuda para llegar a la santidad. Es decir, la ayuda perfecta de la santidad se encuentra en la propia palabra de Dios. Cuando yo me arrepiento, es porque yo ya he entendido mi concepto y he entendido mi ubicación, me ubico de forma correcta dónde estoy parado y sé que necesito de la gracia. Y entonces es donde sobreabunda la gracia, es lo que implica la sobreabundancia de gracia. Viene la ayuda sobrenatural de Dios para transformar mi vida. El día que yo pongo un alto a mis actividades pecaminosas, es decir, a mis errores continuos y fracasos continuos, ese día Dios provee una ayuda sobrenatural de su Espíritu Santo para que yo llegue a la santidad. Esas son las ayudas y es donde se sobreabunda la gracia, que es lo que nos habla Romanos capítulo 5, versículo 20. Mientras más profunda es la obra del arrepentimiento, más profundo será el trabajo de la gracia de Dios en esa vida. Y reitero una vez más, y hablamos acerca de la responsabilidad, como hijos responsables que debemos ser. ¿Quién es responsable de decidir el arrepentimiento? Usted y yo somos responsables auténticos, los únicos responsables. Dios puede poner la intención del arrepentimiento en nuestro corazón, pero hasta que usted y yo no lo decidimos voluntaria y libremente, no va a empezar la obra de arrepentimiento. Cuando usted y yo nos arrepentimos es porque hemos decidido. Tomé la decisión hoy día domingo, hoy día lunes, hoy día martes, hoy día miércoles, y todos los días que yo lo decide, Dios va a traer su gracia abundante. Y voy a recibir ayudas sobrenaturales para trabajar y para vivir en este mundo con la santidad que Él busca de mí. Así que, mientras más usted decida arrepentirse, mientras más usted decida día a día caminar en esa cuestión de santidad y de arrepentimiento continuo, Dios va a traer fortaleza a su vida, ese trabajo de santidad para usted. El arrepentimiento hace que yo odie el pecado. La llave para vencer el pecado es odiar al pecado. Se dijo de Jesús: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hebreos 1:9. En la Nueva Versión Internacional leemos: has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Si usted cree que su vida necesita de este gozo sobrenatural de Dios, le tengo noticias. ¿Sabe cómo lo va a obtener? A través del arrepentimiento. Entendido en su justa dimensión, un arrepentimiento sano. Yo estoy haciendo un balance de mi vida, enlisto mis errores voluntarios que he cometido y también aquellos por mi tendencia, pero yo trabajaré día a día en ello. Y Dios va a traer la suficiente gracia a su vida y a mi vida para completar la obra de la gracia en nosotros, de la santificación. Así que mientras más odiemos nuestro pecado, lo volteemos y lo veamos y lo confrontemos y sepamos que no está en el plan de Dios para nosotros, nuestros errores, nuestros fracasos, y mientras más decida yo arrepentimiento en mi vida, entonces la obra de la gracia y la santificación va a fructificar en mí. Ya se dio cuenta de que era la responsabilidad, es suya y mía. Dios puede poner el querer como el hacer, pero solamente está en nuestra decisión si lo aceptamos o no. ¿De acuerdo? Así que hoy decidamos hacer una obra de arrepentimiento. Mire, eso que le digo es una realidad. Usted toma una lista y pone en ella, enumera en ella sus errores, los que usted sabe que tiene que cambiar y transformar. Usted y yo somos conscientes de ello. Hay algunos que son ocultos y Dios nos ayudará en su obra de gracia a entenderlos. Pero usted y yo sabemos en qué fallamos continuamente. Así que en esa lista, en ese papel, usted enlístelos y diga: hoy voy a trabajar en ello. Uno a la vez. Si decide dos a la vez, trabaje en ellos. Pero enfóquese en uno. Enfóquese en uno y trabaje en ello. Y cuando vea que ya está agarrando ese músculo de arrepentimiento y de santificación, vaya por el siguiente. Y esa es la obra de la santificación. Es voluntario.
Es voluntario, pero Dios le da a usted la ayuda de gracia. Y como hemos visto, Dios no le va a condenar ni va a venir con un fuete para golpearlo. Él va a darle gracia y ayudas de gracia. Pero ese arrepentimiento solo viene cuando estamos enfocados bajo la gracia de Dios. El arrepentimiento no viene cuando usted está enfocado en la condenación. El arrepentimiento no viene cuando está enfocado en el terror al infierno. Ahí no viene el arrepentimiento. El arrepentimiento viene por continuamente enfocarnos en su gracia. Y decir, Señor, ha sido tan grande conmigo que yo no puedo seguir en mi antiguo modo de vivir. Hoy me arrepiento. ¿De acuerdo? Es ahí cuando viene el arrepentimiento. La bondad de Dios hace que nos arrepintamos. Me encanta eso. Romanos 2:4 lo dice de manera clara. Dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Lo he leído en la versión, la Biblia de las Américas. Cuando yo volteo en agradecimiento a ver todo lo que Dios ha hecho, a ver, cuando volteo, veo su gracia en todos lados en mi vida, no hay algo en mí que quede vacío y tenga yo que decir, Dios ha sido malo conmigo. Cuando reconozco su bondad, voluntariamente digo, perdón Dios por todo lo que he hecho incorrectamente, por todos mis fracasos. Hoy decido, por amor a todo eso, por amor a ti, transformar mi vida. La bondad de Dios. Por eso sobreabunda la gracia cuando hay el pecado, para que nos demos cuenta de cuán bondadoso es Dios. Cuando uno más está enfocado en cometer errores, en el pecado, en la maldad, la gracia de Dios sobreabunda, porque hace que nos volteemos a ver cuán hermoso es Él y cuán maravilloso es con nosotros. Y voluntariamente decimos, hasta aquí, no más con el pecado. La gracia reina en nosotros cuando nos alejamos de nuestros pecados. Si usted quiere que su vida esté llena de gracia, voluntariamente arrepiéntase de esos hamartía que hemos visto. Que haya metanoia, esa transformación de nuestra mente respecto de esos hamartía, de esos errores, de esos errar al blanco, de esa modificación de un curso correcto. Vamos voluntariamente a transformarlo y va a ver cómo Dios va a traer bendición tras bendición a su vida. Se va a cumplir lo que dice el Salmo 23 en su último versículo. Le van a perseguir las bendiciones a usted. Va a ver que sí. Rétese, conózcalo, gócese en ello. Romanos 5:21 en su nueva versión, en la nueva versión internacional, dice, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. También lee Romanos 6, versículos 1 al 2. Vamos a continuar con nuestro estudio. Como una conclusión podemos decir, la gracia de Dios obra a través del arrepentimiento. La gracia reina en nuestra vida a través de una actitud de arrepentimiento reflejada en un espíritu manso y humilde. El pecado y la gracia no pueden reinar juntos. La gracia se contrapone al pecado. Pero en usted que ha aceptado al Señor, usted está en la gracia, vive en la gracia. Acéptelo y dispóngase a vivir conforme a la gracia, porque ello va a traer a su vida bendición súper abundante de parte de Dios. Vamos a continuar. El mensaje del arrepentimiento. ¿Qué es este mensaje de arrepentimiento? Lucas 24:47. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Lucas 24:47. Vamos a buscarlo en una versión en particular. Vamos a buscarlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Hay gracia sobreabundante para todos los que se arrepientan. Arrepiéntanse, es el mensaje de la Biblia, entendido ya correctamente en este esquema que hemos venido analizando. Cambien su forma de vivir por medio de la transformación de su mente. Ese es el mensaje de la Biblia. Dios dice en el Antiguo Testamento, vuélvanse, volveos de vuestros malos caminos. En el Nuevo Testamento, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2, dice así en la Nueva Versión Internacional. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Lucas en el capítulo 13, versículo 3 dice, les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. El mensaje de arrepentimiento no se puede ignorar sin sufrir severas consecuencias.
Eso sí se lo tengo que decir. Si usted no transforma su mente, va a sufrir las consecuencias de no transformar su mente. Ese es el mensaje de la Biblia. Por eso el apóstol decía, el que robaba, no robe más. Arrepiéntete, es decir, cambia tu manera de pensar. Porque si no vas a sufrir las consecuencias. Y esas consecuencias ni son castigo de Dios, ni es una prueba. Esas son las consecuencias de no arrepentirte. Así que arrepiéntete. Deja que el mensaje de la Biblia transforme tu mente para que no sufras esas consecuencias. Es decir, no es una advertencia de castigo. Es una advertencia de que las consecuencias te pueden alcanzar si no transformas tu mente. Transforma tu mente con base en la palabra de Dios, para que no recibas las consecuencias, sino por el contrario, para que recibas la gracia superabundante que está aparejada con hacer la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta cuál es el mensaje de arrepentimiento? Sin embargo, mucha tradición quizá nos llevó a entender que el arrepentimiento era te vas a ir al infierno si no haces una lista de cosas llamada santidad. ¡No! El mensaje de arrepentimiento es transforma tu mente para que entonces no caigas en el supuesto de sufrir las consecuencias de no transformar tu mente. ¿Verdad que cambia el concepto de arrepentimiento? Pero esto solamente es a través de un consistente estudio de la palabra de Dios. Ese es el mensaje de arrepentimiento. Ese es un mensaje sano de arrepentimiento. El mensaje es prepara el camino del Señor. Cuando usted transforma su mente, usted prepara el camino para que Dios transforme su vida, para que usted vea a Dios en una dimensión diferente. Si no, usted va a ir a la patria celestial, Dios ya le ha perdonado sus pecados, pero usted no va a ver a Dios manifestarse en su vida como Él podría manifestarse si usted no se arrepiente, si no hay transformación de su mente. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete o perece, es decir, recibe las consecuencias. Hay personas que por no arrepentirse a tiempo, perecen pronto, más pronto de lo que deberían hacer, de lo que pudo haber sido. ¿Por qué? Porque no transformaron su manera de vivir. Así que el arrepentimiento es fundamental para que vivamos lo que Dios desea que vivamos y vivamos con la calidad de vida que Dios desea que vivamos, transformando nuestra mente. ¿Qué implica este mensaje preparado del camino del Señor? Lucas, capítulo 13, versículos 3 al 5, dice de la siguiente forma. Les digo, voy a leerlo en la versión de Dios habla hoy. Les digo que no, y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no, y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Es decir, preparemos el camino de una vida productiva para Dios. Arrepintámonos, transformemos nuestra mente. Esos 20, 30, 40, 50 años que están incorrecta, transformémosla. Empecemos con ello. La intención es necesaria, pero también llevarlo a una acción es fundamental. Transformemos nuestra mente, tengamos metanoia en nuestra mente. Marcos capítulo 1 versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. ¿Se da cuenta cómo tiene que ver con un camino que se va torciendo? Enderecémosla. No dice la Biblia que Dios la va a enderezar. ¿Quién es responsable de enderezarla? Usted y yo somos responsables de enderezar nuestros caminos. En la versión Dios habla hoy dice así, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Es decir, dejemos de cometer errores, dejemos de desviar el camino, preparemos un camino recto. Ahora, un camino recto no se prepara en un día. Un camino recto no se prepara quizá en una semana. Un camino recto implica trabajo, implica tener una buena estructura, implica elegir el camino donde se va a establecer, el terreno donde se va a establecer ese camino. Es decir, el camino recto para el Señor es un camino que va a costar tiempo, va a costar días, va a costar preparación, va a costar tener la ayuda de quien sepa, a las veces de un arquitecto. Vamos a requerir trabajar, apelmazar la tierra, ponerle dinteles a la puerta desde donde surja el camino. Va a costar trabajo el establecer un camino, sí, pero es un camino normal. Como se hace un camino normal, un camino tarda tiempo, cualquier edificación tarda tiempo, no es mágica. Así que preparar un camino para la manifestación de Dios en nuestras vidas también cuesta tiempo.
Pero si empezamos hoy, seamos consistentes y mañana continuemos preparando el camino y pasado mañana y así continuamente. Esa es la forma correcta en la cual usted y yo podemos hacer que este camino, el camino para el Señor, sea un camino recto. Así es el arrepentimiento. El arrepentimiento prepara el camino para que entre Dios. Dios solo entra en una senda recta. Hacer una senda recta es nuestra responsabilidad, suya y mía. De esta forma el arrepentimiento prepara el corazón para recibir el Evangelio, las buenas noticias de Dios. El Evangelio debe recibirse con quebrantamiento. Esto que hemos venido hablando es entender que usted y yo estamos limitados en nuestra naturaleza y requerimos de la intervención de Dios. Mateo 21, versículo 44, dice lo siguiente. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice así: en cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. El Evangelio nos quebranta. El Evangelio nos rompe, las buenas noticias nos rompen. ¿Por qué? Porque entendemos que si no hay un metanoia, si no hay un cambio, no podemos recibir esas buenas noticias, esas buenas nuevas y esas bendiciones de Dios. No las podemos recibir en nuestras vidas hasta que no hay transformación de nuestra mente. Vamos a continuar con nuestro estudio. La necedad y rebelión del corazón deben ser quebrantados para que el Evangelio pueda entrar con poder. ¿Esto qué implica? Que nosotros vamos a pasar esas circunstancias que a veces en nuestra vida ocurren como momentos de dificultad. A veces nunca voy a decir, jamás voy a decir que Dios nos manda para lastimarnos, jamás. Dios permite ocasionalmente que pasemos por esas circunstancias porque nos quebrantan. Y no quiero decir con ello que Dios nos orilla a lastimarnos, jamás lo diré. Dios no es un Dios malo. ¿Qué ocurre? Que mientras usted y yo vamos por un camino que no es recto, un camino que no es plano, pues nos arriesgamos por ir por la ladera. Y por la ladera nos vamos a encontrar con peñascos, con piedras, con fauna nociva. Nos vamos a caer, nos vamos a raspar. ¿Y Dios nos orilló a ir o no? Dios no nos orilló a ir por ese lugar. No. Dios nos está invitando a ir en un camino recto. Hasta que decidamos transformar nuestra mente, iremos por esas laderas escabrosas y nos vamos a lastimar, nos vamos a poner unos buenos golpes. Pero no, Dios no nos mandó por ahí. Cuando usted y yo hagamos un camino recto, entonces vamos a estar en la senda de ya no continuar siendo quebrantados. El quebrantamiento a veces es necesario porque es lo que nos coloca en la perspectiva de la necesidad de Dios, de seguir sus mandamientos, de transformar nuestra mente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí está hablando de que en la población de Tesalónica había una adoración a los ídolos. Y la palabra de Dios no nos dice que vino el Espíritu Santo y desaparecieron los ídolos. No, ahí seguían los ídolos. ¿De quién fue responsabilidad dejar el culto a los ídolos? De los habitantes de Tesalónica. Fue una cuestión voluntaria. Debe ser sumisa el dejar todo aquello que es un ídolo en nuestras vidas. Y por ídolos no quiero referirme propiamente dicho a lo que se entiende como una imagen o como algo que represente a Dios. Como ídolos es todo aquello que quita nuestra atención de nuestra prioridad, que es Dios. Todo eso es un ídolo. Y vamos a resultar quebrantados si no los dejamos voluntariamente. Así que yo le invito a que todo lo que le esté quitando la prioridad a Dios en su vida, lo haga a un lado, voluntariamente. ¿Cuesta trabajo? Sí. Por ejemplo, si he dejado mi comunión con Dios porque está mejor, puede ser los estudios, puede ser el trabajo, puede ser una atención indebida a algo. Si yo lo dejo y me volteo a Dios y vuelvo a Dios, estaré dejando voluntariamente todo eso que idolatro y estaré dándole prioridad a Dios. Y créame, cuando eso sucede, cuando usted voltea a Dios, todo aquello que usted requiere en la vida viene a su vida y Dios le bendice súper abundantemente. Hace tantos años, cuando estábamos en la sociedad de jóvenes, nuestro pastor, en aquella época nuestro líder y hoy nuestro pastor Jorge David, nos enseñó un principio que agradezco a Dios haberlo aprendido desde la juventud. E hicimos una oración grupal preciosa, lo recuerdo. Y todos los días de mi vida lo he dicho una vez más. Señor, tú te ocupas de mis cosas si yo me ocupo de las tuyas. Si yo me ocupo de tus cosas, Señor, sé que tú te vas a ocupar de las mías. Y créame, en los momentos de mayor dificultad,
de mayor problemática, Él se ha encargado de mí. Yo perdí a mi padre cuando yo tenía 8 años de edad. Falleció en esa época. Y yo recuerdo que alguna persona en la iglesia donde yo asistía se acercó a mí y me dijo algo hermoso, que yo podía decidir dejarle a Dios la posibilidad de que Él fuera mi padre. Y desde los 8 años de edad yo le dije a Dios: Dios, tú hazte cargo de mí como mi padre, porque ya no tengo padre. Y no ha pasado un día de mi vida en que Él no se haya hecho cargo de mí, completamente. Él se ha hecho cargo de cada asunto de mi vida. Cuando llegué a la sociedad de jóvenes e hice esta oración, lo recordé tanto. Señor, yo me encargo de tus cosas y tú te encargas de la mía. Él se ha hecho cargo de mi manutención, de mi educación, de mi trabajo, de mis satisfactores, de mi salud, de mi sanidad. Cuando he necesitado operaciones altísimas y carísimas, Dios ha sanado milagrosamente mi cuerpo, ha sanado mi oído, ha sanado mis cuerdas vocales, 2 ocasiones, ha sanado mi rodilla. Me ha devuelto tanto, pero porque yo aprendí este principio, que Él se podía hacer cargo de mí. Cuando nosotros dejamos todo lo que puede estarnos quitando la atención de Dios y nos volteamos a Él, Él va a venir y va a darnos regalos que ni siquiera nos esperamos, porque así es Él. Yo le invito a que ese arrepentimiento, ese cambio de mentalidad, ese metanoia, lo haga una verdad en su vida. Y usted se va a sorprender de cómo Dios se ocupa de todo cuando usted se ocupa de las cosas de Él. Y me conmuevo de verdad en mi corazón cuando doy estos testimonios, porque no ha habido un día en que Él me abandone, que me falle. La palabra de Dios lo revela así en el libro del profeta Isaías. No se ha escuchado ni se ha oído nunca de un Dios que obre en favor de aquellos que en ti confían. No hay ningún Dios que haga eso. No hay nadie más. No importa a quién usted pueda voltear a ver, nadie se va a hacer cargo de usted como Dios puede serlo. Así que eso es lo que nos lleva al arrepentimiento, a poner nuestra atención primordial en Dios, y todo lo demás cobra un sentido por sí mismo. Vamos a continuar. El reino de Dios requiere que usted y yo seamos sumisos. Si usted y yo nos decimos siervos de Dios, si nos decimos que le servimos a Él, usted y yo debemos estar sometidos a su voluntad, a su autoridad. El arrepentimiento prepara el corazón para que Dios reine absolutamente. Conclusión: el arrepentimiento es la primera respuesta del hombre hacia las buenas noticias del Evangelio. Vamos a continuar. El mensaje es: arrepiéntanse y crean. Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Crean en las buenas noticias, cambien su manera de vivir y crean en estas buenas noticias que te liberan. Las buenas noticias de Dios te liberan, te hacen vivir bajo el reino de un Dios que es todo proveedor, que es todo bendición, que es todo amor, que es todo salud para ti. Principios importantes de ello los encontramos en las siguientes lecturas. El arrepentimiento verdadero siempre debe ir junto con una fe verdadera. Hechos capítulo 20 versículo 21 dice así: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Si tú no has creído antes en Dios, yo te invito a que lo hagas. Transforma tu manera de vivir. Dale una oportunidad a Dios y te aseguro no te vas a arrepentir. Aquellos que nos pueden estar escuchando esta vez y me dicen: yo le he dado la oportunidad tantas veces y a tantas personas y me han fallado, yo te puedo decir: si vas a dar una última oportunidad, dásela a Dios. Y de una buena vez te lo digo, Él no va a fallarte. Nadie más te puede dar esa garantía en este mundo y en este universo más que Dios. Dale esa oportunidad. Acepta las buenas noticias de Dios para tu vida. El verdadero arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. Juan, su capítulo 16, versículo 8, dice así en la Nueva traducción viviente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Eso es un mensaje muy importante. Yo a ti no te voy a convencer de que eres pecador, no. Yo a ti no te voy a convencer de que has cometido errores o no. No te voy a convencer tampoco de que necesitas a Dios. Ese convencimiento lo hace Dios. Pero lo que sí te voy a decir es que tú necesitas a Dios en tu vida. Y si tú le das la oportunidad a Dios en tu vida de que haga una transformación, no te vas a arrepentir ni un solo día de tu vida. Lo digo con conocimiento de causa. Y no es importante lo que yo conozca. Lo importante es que tú decidas aceptar a Jesús en tu vida y en tu corazón.
porque el arrepentimiento trae perdón de los pecados. Es decir, trae una nueva oportunidad para ti, a pesar de todos esos errores y fracasos que has cometido. Porque todos los hemos cometido. Yo y cualquier persona que hemos creído en Dios, hemos cometido gravísimos errores. Pero tras ellos hay una nueva oportunidad. ¿Qué harías tú si te dijeran, puedes darle reiniciar a tu vida? ¿Desaprovecharías la oportunidad? Porque eso es lo que te ofrece Dios. Reiniciar tu mente. Tu mente se ha llenado de problemas, se ha llenado de ansia, tu mente se ha llenado de vicios, tu mente se ha llenado de falsas salidas. Lo que Dios te ofrece a través del arrepentimiento, eso del perdón de pecados, ¿qué es eso? Esa capacidad de darle stop hasta lo que llevas en tu vida hoy y a partir de hoy un nuevo iniciar. Y este mensaje es para todos los que creen en Jesús y es para todos los que no creen en Jesús también. Dios tiene esa posibilidad y esa capacidad de hacerlo. ¿Le dirías que no a la oportunidad de reiniciar tu vida? Yo no le diría que no. Y yo te invito a que no le digas que no a esa oportunidad. La fe hace que uno tenga una relación viva con Dios. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Y con esto ya voy a ir concluyendo esta clase. Cada ocasión que tú le das la oportunidad a Jesús de que tome lugar en tu vida que Él se merece, tu vida literalmente se reinicia. Todos los errores están ahí que hemos hecho, están ahí, las consecuencias están ahí. Pero la sobreabundante gracia significa que aún sobre todos esos errores, sobre todos esos yerros, esas desviaciones en tu camino, ahí donde estás, hoy haz un alto y vuelve nuevamente al camino de Dios. Normalmente en las clases no acostumbro a hacer esto, pero esta ocasión voy a hacerlo, siento en mi corazón hacerlo. Vamos a hacer una oración para que todas aquellas personas que hemos cometido errores, hoy pongamos un alto y a partir de hoy digamos, Señor, voy a enderezar mi camino, voy a transformar mi mente para que tú bendigas mi vida y para que sea recibida en mi vida tu presencia. Y si tú nunca le has entregado a Dios tu vida y tu corazón, esta es la oportunidad perfecta en que puedes hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? Son dos pequeñas cosas, pero que van a transformar tu vida. La primera de ellas es creer en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, creerlo en tu corazón que Él vino a este mundo, murió, como hemos visto en alguna parte de los estudios, pero Dios le resucitó de los muertos. Cuando tú crees eso en tu corazón y lo confiesas con tu boca, tú formas parte de la familia de Dios. Y para quienes hemos caminado en el camino de Dios y hemos cometido errores y tenemos fracasos incontables, hoy es el momento de que puedes poner un stop en tu vida y darle a reiniciar a través de la sobreabundante gracia. Así que vamos a hacer esas dos oraciones. Primeramente, a todas aquellas personas que por alguna razón puedan ver este video y nunca han entregado su vida a Dios, hoy puedes hacerlo. Te invito a que hagas esto que voy a hacer yo. Toma mis palabras y haz las tuyas. Y di así en esta oración: Dios, yo decido creer en mi corazón que Jesús es tu Hijo y que Él vino a esta tierra y murió, pero que tú le resucitaste de entre los muertos. Lo creo en mi corazón, pero también lo confieso con mi boca. Hazme parte de tu familia. En el nombre de Jesús, gracias porque hoy soy tu Hijo y puedo llamarte Padre. Si has hecho esta oración, hoy tú eres parte de la familia de Dios. Bienvenido seas. Y a todos los que hemos sido miembros de la familia de Dios, pero tenemos a cuestas un costal lleno de errores, lleno de problemáticas, lleno de vicios, lleno de malas actitudes, lleno de malas costumbres, hoy podemos hacer un alto y mágicamente no van a desaparecer. Tendremos que trabajar en hacer un camino recto para el Señor, pero no vas a estar solo. Dios te va a dar, como hemos visto, esa abundante gracia para tu vida. Así que vamos a hacer también una oración. Dios, hoy me arrepiento, hoy decido transformar voluntaria y libremente mi vida y mi mente por medio de la lectura de tu palabra. La aprenderé y la pondré por obra. A partir de hoy, pongo cada una de estas cosas que voy a transformar en tus manos. Dame la sobreabundante gracia de tu Espíritu Santo para hacerlo. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Así que hoy vamos a concluir aquí nuestra clase. Gracias a todo cada uno de ustedes por seguirnos en esta sesión. Esta ocasión no habrá como tal una tarea para poder concluir correctamente este tema la próxima ocasión. Pero yo te invito a que no dejes de seguir estas doctrinas y que juntos podamos ir caminando hacia transformar nuestra mente para el beneficio de nuestras vidas
y para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga abundantemente. Muchas bendiciones.